Vamos a trabajar el tema del mínimo común múltiplo. Juan y Luis comen en la misma taquería, pero Juan asiste cada 15 días y Luis cada 12 días. ¿Cuándo volverán a coincidir? Para determinar el cuándo volverán a coincidir, necesitamos trabajar con el número de días que asiste cada uno de ellos, 15 y 12. Y vamos a empezar a dividir estas cantidades entre los diferentes divisores que podamos tener. Por ejemplo, ¿puedo dividir entre 2? Sí, el 12 se puede dividir entre 2, el 15 no. Por lo tanto, el 15 se sigue manteniendo igual. Y aquí obtendría un 6. ¿Puedo volver a dividir entre 2? Aquí quedaría 3 y aquí sigo repitiendo el 15. Ya no puedo dividir entre 2. Ahora puedo dividir entre 3. Ambas cantidades son divisibles entre 3 y aquí obtendría un 5, mientras que aquí obtendría un 1. Y por último, puedo dividir entre 5. El objetivo de estas divisiones es que al final obtengamos unos como resultados. Los números que escribimos a la derecha se van a multiplicar. 2 por 2, 4, por 3, 12 y por 5, 60. Esto nos indica que van a coincidir en 60 días. Pasamos ahora a lo que es el máximo común divisor. Andrés tiene un listón de 120 centímetros y otro de 96 centímetros. Desea cortarlos de modo que todos los trozos sean iguales, pero lo más largo posible. ¿Cuántos trozos se obtendrán? Bien. Para este problema tenemos un listón de 96 centímetros y otro de 120 centímetros. Si trabajamos con cada una de esas cantidades, vamos a encontrar los divisores que tengan en común. Aquí en este caso, los divisores deberán de cumplir con la condición de que dividen a ambas cantidades. No basta con que dividan solo a una, tienen que dividir a las dos. Por lo tanto, el 120 y el 96 se pueden dividir entre 2. Aquí se obtendría un 60, aquí se obtendría un 48. Se pueden dividir entre 2 otra vez y aquí se obtendría un 30, mientras que aquí se obtendría un 24. Se pueden dividir entre 2 otra vez. Aquí obtendríamos un 15 y aquí obtendríamos un 12. Ya no se puede dividir entre 2. Ahora se pasa a dividir entre 3, obteniendo aquí un 5 y obteniendo aquí un 4. Ya no puedo encontrar un divisor común. Por lo tanto, las cantidades que quedaron al lado derecho, si las multiplico, me indicarían lo siguiente: 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 3, 24. Este 24 me representa la medida del largo posible que van a tener cada uno de esos trozos, es decir, serán de 24 centímetros. Pero para responder a la pregunta, nos vamos a basar en estas cantidades. Si cada trozo es de 24 centímetros, entonces en el listón de 120 centímetros vamos a poder obtener 5 trozos. Y en el listón de 96 centímetros vamos a poder obtener 4 trozos. Por lo tanto, para responder a la pregunta, en total se van a obtener 9 trozos. Trabajaremos ahora la jerarquía de operaciones. En el caso de la jerarquía de operaciones, nos refiere a un orden. Entonces, lo primero que se debe considerar en una jerarquía de operaciones es el uso de los paréntesis. Luego, tenemos que considerar las posibles potencias o raíces que nos marquen. Luego, multiplicaciones y divisiones. Y al final, sumas y restas.
Entonces, si comenzamos a trabajar la jerarquía de operaciones en los siguientes ejemplos, nos damos cuenta que en el primer ejemplo no hay paréntesis, tampoco hay potencias y raíces. Entonces nos vamos a lo que es el tercer nivel, en el cual se trabajan multiplicaciones y divisiones. Aquí hay una multiplicación y una división. Primer caso, una división, 12 entre 4, tenemos un 3. El siguiente caso, una multiplicación, 7 por 2, obtenemos un 14. Ambos resultados se van a estar sumando. Por lo tanto, al resolver la suma de ellos, nuestro resultado final será 17. En el siguiente ejemplo sí presenta los diferentes grados o las diferentes condiciones que se deben de utilizar en la jerarquía de operaciones. Entonces, la primera opción es el uso de los paréntesis. Aquí tenemos un paréntesis en el cual hay que resolver lo que hay dentro de 5 más 2 nos daría 7. En el siguiente paréntesis se presenta otra situación en particular, porque dentro del paréntesis hay una potencia y una raíz. Aunque estemos dentro del paréntesis, se sigue respetando la jerarquía de operaciones, por lo tanto hay que resolver tanto la potencia como la raíz. La potencia, el 6 al cuadrado, nos daría 36. La raíz cuadrada de 4 nos daría 2. Todavía tenemos pendiente el resolver lo que hay dentro de este paréntesis. Entonces, sigo escribiendo el 3 por 7 y resuelvo el 36 entre 2. 36 entre 2 nos dará como resultado 18. Por último, tenemos que retirar esos paréntesis. Uno de ellos está multiplicando, 3 por 7 nos da 21. En el otro caso, lo único que sucede es que hay un cambio de signos y nos quedará menos 18. La respuesta de 21 menos 18 será un 3 positivo. De esa manera se trabaja la jerarquía de operaciones, que podrás utilizar tanto en los problemas 22 como en el 55 de la guía. Trabajaremos el tema de razones. Una razón es una comparación entre dos cantidades y se puede expresar A es a B, A entre B o A entre B. Si le damos valores a esa razón, podríamos representar 3 es a 4 o pudiera estar representado como una fracción, 3 entre 4. Esta representación también se podría expresar como si fuera un decimal, que equivale a 0.75, o inclusive podría ser representado como un porcentaje, que sería un 75%. Trabajando con el tema de porcentajes, podemos resolver el siguiente ejemplo. Al descargar un video, observas que se ha descargado el 30% de los 32.000 kilobytes. ¿Cuántos kilobytes se han descargado? Este valor, que representa un 30%, nosotros podemos considerarlo como una razón, que de inicio serían 30 sobre 100, o expresado en decimal equivale al 0.3. Si ese 0.3 lo multiplicamos por 32.000 kilobytes, entonces obtendríamos la respuesta, que en este caso serían 9.600 kilobytes. Este ejemplo les permite resolver los problemas 10, 11, 12 y 13 de la guía. Vamos a comenzar con el tema de proporciones. Comenzamos con proporción directa. La proporción directa nos muestra el siguiente ejemplo. Cada 24 horas se presentan en el país alrededor de 12 movimientos sísmicos, la mayoría imperceptibles. Proporcionalmente, ¿cuántos ocurren en un mes? Para poder resolver el problema, necesitamos que los diferentes datos que se nos proporcionan representen las mismas unidades de medida. Entonces, si nos dicen que cada 24 horas, sabemos que 24 horas representan un día.
Y si nos piden hacer el cálculo en un mes, sabemos que un mes representa 30 días. Por lo tanto, si comienzo a escribir la proporción, quedaría de la siguiente manera. Por cada día se presentan 12 movimientos sísmicos, pero por cada 30 días no sé cuántos movimientos sísmicos se van a presentar. La ecuación o la expresión que me permite resolver este problema quedaría de la siguiente manera. 30 días multiplican a 12 movimientos sísmicos y se divide entre un día. ¿Por qué? Porque generalmente nos dicen multiplicas 12 por 30 y divides entre 1, lo que generalmente conocemos como una regla de 3. Al resolverlo de esta manera, la respuesta final será 360 movimientos sísmicos. Bien, pasamos al siguiente ejemplo, donde ahora se trabajará una proporción inversa. El problema dice, 15 obreros tardan 20 horas en pintar un edificio. ¿Cuánto tardarán 25 obreros al hacer el mismo trabajo? Estamos hablando de una proporción inversa. Si 15 obreros tardan 20 horas, ahora 25 obreros, ¿cuánto tardarán? La condición nos indica que si aumento el número de obreros, entonces tendré que reducir el número de horas que ellos invierten. Si comienzo a plantear la proporción, yo diría 15 obreros tardan 20 horas. 25 obreros, no sé cuánto van a tardar. Si yo tratara de expresarlo a la misma forma que el ejemplo anterior, pues lo más común sería multiplicar 20 por 25 entre 15. Pero estoy hablando de una proporción inversa, entonces la expresión a utilizar quedará de la siguiente manera. Voy a multiplicar 15 por 20 y dividir entre 25. 15 obreros por 20 horas dividido entre 25 obreros me dará como resultado 15 por 20, 300, 300 sobre 25, 12 horas. Este es un ejemplo de proporción directa, este es un ejemplo de proporción inversa. Con cada uno de ellos podemos resolver los diferentes problemas que vienen marcados ahí en esta parte del pizarrón y que vienen en su guía. Vamos a trabajar con el tema de sucesiones. La sucesión es un conjunto de números en el cual cada uno de los números se va obteniendo mediante un patrón de cambio. Si nos fijamos en el primer ejemplo, tenemos una sucesión que inicia con un 7, un 8, un 16, un 17 y un 34. Vamos a encontrar el siguiente elemento. Para eso necesitamos fijarnos en cómo se va dando el comportamiento de cada número, cómo va cambiando de un número a otro. Por ejemplo, para ir de 7 a 8, lo que sucedió es que se sumó un 1. Para ir de 8 a 16, lo que sucedió es que se multiplicó por 2. Para ir de 16 a 17, es que se sumó un 1. Y para ir de 17 a 34, se multiplicó por 2. Entonces, el comportamiento que se va dando es primero sumar 1, luego multiplicar por 2. Sumar 1, multiplicar por 2. De acuerdo a ese patrón, sigue el sumar 1. 34 más 1 nos daría 35. Ese sería el siguiente elemento en esta sucesión. Podemos tener sucesión aritmética. La sucesión aritmética tiene como característica que los cambios que se van dando entre sus términos se presentan mediante sumas o mediante restas. Eso dependerá de la razón de cambio. Y esa razón de cambio podrá ser, como se indica aquí, positiva o podrá ser negativa. Aquí tenemos diferentes términos. Por ejemplo, aquí tengo el primer término, el segundo término, el tercer término. Voy a conocer el cuarto término. Y lo voy a conocer mediante el cambio que se está presentando de un término a otro.
De 3 a 11, lo que sucedió es que se le sumaron 8. De 11 a 19, lo que sucedió es que se le sumaron 8. Entonces, esta sucesión se va presentando siempre con el mismo patrón de cambio. Se le suman 8 para llegar al siguiente término. 19 más 8 me dará 27. Esto que estoy señalando aquí es la razón de cambio. Pero, ¿qué pasará si yo quisiera conocer el décimo término? Puedo ir sumando y sumando poco a poco, pero también puedo apoyarme en una fórmula que me dice que si yo quiero conocer el enésimo término, voy a trabajar con el primer término más n-1 por r. Ahora, ¿qué me representa cada una de esas letras? Bueno, la letra U es el enésimo término. En este caso, el que yo estoy buscando, que es el décimo término. La letra A es el primer término. La letra N es el número de términos con el que voy a trabajar. Y la letra R es la razón de cambio. Si yo me ubico en este problema, yo aquí puedo decir que los datos que voy a ocupar para esta fórmula serán los siguientes. El primer término vale 3. La razón de cambio ya la habíamos identificado. Es 8 y es positiva. El número de términos es 10, porque yo quiero conocer el décimo término. Los primeros 10 términos, bueno, yo quiero conocer cuánto vale ese décimo término. Si empiezo a sustituir estos números, esto quedará 3 más 10 menos 1 por R, que vale 8. De acuerdo a algo ya mencionado, si sigo la jerarquía de operaciones, primero debo trabajar los paréntesis y aquí dentro de este paréntesis tengo una resta que me quedaría 9 y ese 9 multiplicado por 8. Si continúo con la jerarquía de operaciones, hay que multiplicar. 9 por 8 nos dará 72. Y por último, al resolver la suma, nuestro resultado final será 75. Por lo tanto, el décimo término en esta progresión o esta sucesión aritmética sería 75. Vamos a trabajar ahora un ejemplo para una sucesión geométrica. La sucesión geométrica se caracteriza porque cambia mediante multiplicaciones o mediante divisiones. Tenemos el ejemplo en el cual el primer término es un 3, el segundo término es un 6, el tercer término es un 12. Si quisiéramos conocer el cuarto término mediante el patrón de cambio que se está presentando y que podemos nosotros identificar, nos damos cuenta que para que el 3 llegue al 6 fue multiplicado por 2. Para que el 6 llegara al 12 fue multiplicado por 2. Entonces, para encontrar el cuarto término, si multiplicamos 12 por 2, nos dará 24. Ese sería el valor del cuarto término. Si nosotros quisiéramos conocer, por ejemplo, el séptimo término, podríamos seguir multiplicando, pero también podríamos recurrir a una fórmula que nos dice que U es igual a A por R a la n-1. Lo que representa cada una de las letras es igual a lo del ejemplo anterior. Enésimo término, primer término, número de términos y la razón de cambio. Bien, si comenzamos a organizar los datos, nos damos cuenta que el primer término es un 3. La razón de cambio que ya habíamos identificado era un 2. Y en este caso el número de términos con el cual me piden trabajar es 7, porque se está pidiendo calcular el séptimo término. Si comenzamos a sustituir, U es igual a 3 por R, que vale 2, a la n-1, que sería 7 menos 1. Esto sería como un 3 por 2 a la sexta potencia. ¿Qué se obtiene de elevar un 2 a la sexta potencia? Bueno, vamos a desarrollarlo poco a poco. Si nosotros
elevamos 2 a la sexta potencia, pues es multiplicar 6 veces el número 2. Y comenzamos. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32 y por 2, 64. Luego, ya resolvimos la parte donde se elevó el 2 a la sexta. Nos queda la multiplicación, donde 3 por 64 nos dará como respuesta 192. Ese sería el valor correspondiente al séptimo término.